Hola, soy Óscar Envic, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Toyota Highlander. Antes de comenzar con la instalación del enganche, comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En esta ocasión vamos a hacer el montaje de una bola desmontable vertical. Para la instalación del enganche es necesario que desmontemos el paragolpes y comenzaremos levantando el vehículo. En la parte inferior nos encontraremos con grapas y tornillos. Empezaremos quitando estas de aquí, de la zona central. Para desmontar el paragolpes tendremos que desmontar el paso de ruedas. Para ello quitamos dos grapas que tenemos a primera vista y un tornillo en la esquina superior. Tiraremos con suavidad y sacamos las grapas que lleva de presión. Para evitar desmontar completamente la moldura, me ayudo de un taco plástico para dejarlo separado con respecto al paragolpes. Tiraremos ya del paragolpes. En el paso de ruedas derecho, los mismos pasos. Una vez hemos soltado ambas esquinas, abrimos el maletero y retiramos las tapas plásticas que nos van a cubrir los laterales de los pilotos. Retiraremos este tornillo, no es necesario que quitemos el piloto. En el piloto izquierdo, los mismos pasos. Ya podemos retirar el paragolpes. Tiraremos primero de la esquina. En caso de que veamos que se queda un poquitín enganchado, como es el caso, nos ayudamos del sacagrapas y ahora al otro lado. Retiraremos los conectores del paragolpes. Retiramos el paragolpes. Una vez hemos retirado el paragolpes, retiraremos el refuerzo metálico. Lo retiramos y os recuerdo que el refuerzo ya no se utiliza. Tendremos que retirar las anillas de arrastre en ambos lados, no sin antes quitar la protección plástica. Quitaremos también este tornillo debido a que es punto de anclaje del enganche. Quitamos también esta anilla de arrastre. Y en esta ocasión no tenemos tornillo, pero sí que tenemos un tapón. Lo retiramos y en ambos lados tendremos que quitar también estos tapones que cubren los puntos de anclaje laterales. Colocaremos la pieza lateral con los tornillos de paso fino, arandela ancha y arandela Rockwell. Colocaremos el tornillo reutilizando la chapa. En este caso no es necesario que utilicemos la arandela, debido a que la propia chapa nos hará de arandela. En el lado izquierdo haremos los mismos pasos. Colocaremos el cuerpo central del enganche, sujetando primero un lado y después el otro. Introduciremos el otro tornillo también pasante y pondremos las tuercas. Lo mismo en el otro lado. Colocaremos la bola.
y pondremos los dos tornillos en el lado de la derecha, que son de 12,25 con arandela Brouwer, y en el lado de la izquierda, el de la parte superior, también de 12,25. En la parte inferior vamos a colocar la anilla de seguridad junto al ángulo de 90 grados que sujetará la base de enchufe, y el tornillo en esta ocasión es de 12,35, también con arandela Brouwer. Una vez aproximados todos los tornillos, pasaremos a darle el par de aprietes necesario. Al ser todo tornillos de 12, el par de aprietes será de 87 Nm. La base de enchufe la colocaremos de la siguiente forma: el tornillo de 10 con la arandela ancha, a continuación la arandela plástica, lo pondremos de esta forma y apretamos. Le daremos el par de apriete necesario para que suba y baje con facilidad. Y ahora es momento de la parte electrónica, y como veis en nuestra página web, como kit recomendado tenemos el kit específico. Esto es debido a la sencillez de instalación, ya veréis que es muy rápida. También podríamos conectar un kit Aragon Pro, usando también el mismo conector de la preinstalación para tomar de ahí la alimentación de nuestro kit Aragon Pro. Pero en este caso, al ser tan sencillo y tan rápido, el kit recomendado es el kit específico. Si nos fijamos en las instrucciones, tendremos que conectar en la preinstalación que está en el lado izquierdo y un conector que nos encontraremos en el lado derecho. Para ello vamos a destapizar . Quitaremos el tornillo que sujeta la bandeja inferior . En la esquina inferior retiramos el tapón que lleva el vehículo. Pasamos el cable por ahí . Y ajustamos la goma que viene preparado con el kit. Colocaremos la goma que viene preparada en el kit y colocaremos uno a uno el cableado tal y como nos indican las instrucciones. Colocado todo el cableado, sujetaremos la base de enchufe. Recordar que tiene que hacer clic para que enganche perfectamente. Ponemos la goma para que selle bien alrededor y la sujetamos sobre la base de enchufe. Como siempre os comento, es mejor que dejemos la base de enchufe para que abra de forma lateral. Así evitaremos recortar en gran medida el paragolpes. Un truco: cuando tenemos la base de enchufe que sale de esta forma, para evitar que nos colisione con el paragolpes o con la carrocería del vehículo, lo haremos de la siguiente forma: pasamos por el orificio que nos queda libre una brida, la colocamos de esta forma y apretamos. Sujetaremos el cableado . En la parte trasera izquierda, en esta zona de aquí, es donde hemos sacado el cable hacia el exterior. Se nos queda, por un lado, este conector que va con el de la preinstalación que lleva el vehículo. Lo conectamos y ya lo tenemos. Y ahora nos quedan los dos conectores que van a la unidad principal. Conectamos. Primero uno, pues el otro. Le retiramos el adhesivo de doble cara y lo sujetamos a la carrocería del vehículo. Este cable va provisto de dos conectores que los tendremos que poner en el lado de la derecha. Para ello pasaremos el cable con la ayuda de las bridas
hasta la derecha del vehículo. Nos fijamos que aquí va encintado, quitamos la protección de la cinta, desconectamos y ahora conectamos cada uno con el suyo. De esta forma, lo que estamos realizando ahora es la desconexión de la antiniebla. Con la ayuda de la esponjilla que viene en el kit, protegemos el conector para que no haga ruido y lo ponemos con una brida también sujeto al mismo cableado. Nos faltará de conectar los dos cables de masa que van al tornillo que vemos aquí. Usaremos el tornillo que viene provisto a la instalación. En ocasiones nos podemos encontrar con que la instalación no funciona. Si fuese así, tendríamos que poner el fusible en la parte delantera tal y como nos indica el manual. En esta ocasión el fusible lo tiene colocado y vemos que funciona todo perfectamente. Antes de colocar los plásticos, realizaremos el recorte tal y como nos indica el manual. Realizado el recorte, colocamos la pieza en su sitio. Colocaremos también la pieza del lado derecho. Esta no necesita ningún tipo de recorte. A continuación colocaremos el paragolpes y, muy importante, no olvidarnos de conectar los dos conectores que hemos quitado anteriormente. Colocaremos la bola y bajamos la base y podemos apreciar que al abrir de forma lateral no tenemos que hacer que baje tanto ni recortar el paragolpes. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Hasta la próxima.